tardes a esta actividad especial de la Academia Diplomática. Es una jornada más que de alguna manera simboliza lo que es nuestro esfuerzo también por estar insertando, reflexionando, siguiendo la actualidad de la coyuntura internacional y el devenir de las relaciones internacionales, de los escenarios internacionales. Nuestro tema hoy es G20 y en consecuencia presente y futuro de los G20. Alguien planteaba por qué habíamos colocado ese plural y en realidad tiene que ver porque son los sucesivos encuentros G20 y otra también porque tiene que ver con los distintos países G20 y su involucramiento en lo que es el devenir de este organismo. El G20 particularmente ha tenido su última reunión en Hamburgo y la que viene hacia América del Sur y de esa forma se nos da un marco por el cual será importante poner los ojos de manera especial en lo que es el organismo. En ese marco es que tenemos hoy la oportunidad de un panel en el cual, por una parte, participan los embajadores de Alemania, de China, de Argentina. Esto es Alemania, que ha sido en este año la sede del G20, China, que lo fue el año pasado, y Argentina, que lo será el año próximo. Y participa en el panel también el director de la Academia Diplomática en una dualidad de identidad en este caso. Por una parte, como el anfitrión, pero por otra parte, como partícipe de algunas de las experiencias del G20 también. En consecuencia, la jornada tiene el propósito fundamental de entender el actual devenir del G20, las proyecciones y la manera como se vincula especialmente con la agenda internacional emergente, sobre todo a partir del 2015 en adelante, cuando estos tres países se involucran en el G20. Aquello del 2015 ligado con los acuerdos de la Agenda 2030, acordada en el 2015, el acuerdo de clima, también acordado en diciembre de 2015. Aquí el cambio de escenario, ¿qué pasa con el G20 posterior a eso? Justamente tenemos la oportunidad hoy día. En primer lugar, embajador Somavía, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, desde luego al embajador de Alemania, de China y Argentina por estar aquí con nosotros y los embajadores amigos que vienen para acá. Bienvenido a todos ustedes. Ex canciller Insulza, muchas gracias por su presencia. Yo lo que pensaba hacer es tres cosas. Uno, un pequeño recuerdo de cómo fue que nació los G20. Dos, una mirada periodística a los G20 de Hamburgo, porque le pedimos y se lo agradezco a nuestros profesionales de formación de primer y segundo año que hicieron un seguimiento de prensa. Y seguimos los 20 diarios para cubrir la situación, muy interesante el resultado. Y tercero, algunas reflexiones personales sobre las vinculaciones que yo mismo he tenido con el G20. Lo primero es recordar que el G20 se creó en el año 1999 como una reunión de ministros de Hacienda. Los promotores de esto, el promotor principal fue Paul Martin, que era ministro de Hacienda de Canadá en esa época y después fue primer ministro, que se juntó con el ministro de Hacienda alemán en 1999. ¿Y por qué? Porque resulta que acababa de ocurrir la crisis financiera asiática, como ustedes saben, tuvo un impacto mundial. Pero no solo era la crisis asiática, sino que hubieron problemas en México, problemas en Rusia, problemas en Brasil, problemas en Turquía. Un sistema financiero sin duda inestable, que desde luego no ha dejado de ser inestable. Pero ese es el origen. ¿Y quiénes? Bueno, los países que reunían en esa época 85% de la producción, 75% de la población, 80% del comercio, 50% del territorio mundial. Lo llamemos grandes, tres grandes de América Latina, Argentina, Brasil y México. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo es decir, nos tenemos que juntar porque le tenemos que dar estabilidad al sistema financiero internacional. Eso es. Bueno, existe desde el 99 como reunión de ministros de Hacienda, no se logra la estabilidad del sistema financiero internacional,
y en consecuencia viene la crisis del 2007. 10 años después de la crisis asiática, la crisis del 2007 se vuelven a reunir, pero dicen, bueno, no sacamos nada como lograr reunirnos como ministros de Hacienda, porque la verdad que no nos fue bien en el ensayo previo, y no fuimos capaces de prever esta crisis que se acaba de dar, entonces tenemos que reunirnos a nivel de jefes de Estado. Esto no puede ser tratado solo como un problema financiero, tenemos que verlo en su ya dimensión política. Y se genera la primera reunión de los G20 allá a nivel de jefes de Estado, que no había ocurrido antes, en Washington, en noviembre del 2008. Y muy rápidamente viene seguido por y comienzan a haber reuniones cada 2 años, o sea, 2 reuniones cada año. Una reunión en Londres en abril del 2009, otra reunión en Pittsburgh en septiembre del 2009, otra reunión en Canadá el año siguiente, el 2010, otra reunión en Corea. 5 reuniones en 2 años y medio, y efectivamente a partir de 2010 la cosa se logra más o menos, digamos, parar, y se comienzan a reunir una vez al año, que es lo que estamos viendo, digamos, en este momento. Paso al segundo punto. Entonces, la historia viene de una cosa y es una historia que continúa, porque efectivamente nadie puede decir hoy día que no seguimos con los efectos de la crisis financiera. Y que de repente cada cierto tiempo nos dicen es que tales bancos, tales instituciones, tales situaciones están muy débiles, así que hay que seguir teniendo dinero muy barato, de tal manera que los bancos reciban esta capacidad de líquido, etcétera, de liquidez, etcétera, que hemos salido de una crisis financiera, que estamos en situación de decir, miren, no, esto se estabilizó. Sí, está estabilizado, pero seguridad de que en 10 años más no va a haber una crisis financiera, eso no lo da nadie hoy día. Entonces, paso a la segunda parte, Hamburgo. ¿Y qué nos dice este estudio que han hecho nuestros profesionales de información? ¿Cuáles son las cosas que resaltan? Resaltan las manifestaciones. Claro, y uno se dice, bueno, ¿y por qué siguen las manifestaciones? Y la verdad que básicamente lo que están reflejando es que sigue como telón de fondo una sensación que esta globalización no ha sido para todos, que todavía hay preocupaciones. Esto yo lo viví porque estuve ahí el año 1999 en Seattle, que fue la primera de las grandes manifestaciones. En ese momento era contra la Organización Mundial de Comercio. Y la reacción era, mire, sí, tenemos una globalización, el comercio es muy importante en esa globalización, pero esto está mal distribuido, ¿no? Y resulta que esa realidad, con todo lo bueno que trae la globalización, no estoy hablando de la globalización, sino que esta forma de globalización que hemos tenido llegó a las costas de Estados Unidos, llegó a las costas de Europa, y resulta que también en Europa y en Estados Unidos hay estos sentimientos en contra de la manera como se están manejando las cosas. Ya vamos a ver qué pasa con el comercio en esta reunión. Así que hay que recordar ese tema, porque sigue y sigue y sigue, y es una sensación de insuficiencia en términos de quién se lleva los beneficios de la globalización. Como telón de fondo político, ¿qué temas surgen? El misiles de Corea del Norte, pero esta reunión es sobre asuntos de la gobernanza económica, de manera que algunos de los países dicen, mire, no, estos no son temas que corresponden aquí. Siria, pero no porque se discute, pero porque Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo para hacer un alto al fuego en el suroriente de Siria. Y el tema del terrorismo, que tampoco es un objeto de la reunión, pero que efectivamente está presente en muchísimas de las declaraciones, o sea, en muchísimo de lo que dice el documento final. Está presente ahí. Y después los temas propios. Hay una cosa bien importante que comentar. El capítulo que encabeza todos los que son los temas tradicionales y clásicos se llama Compartiendo los beneficios de la globalización. O sea, efectivamente los G20 tienen perfectamente presente el origen, digamos, lo que la inestabilidad financiera ha ido creando, y los orígenes que lo tenían en la calle en ese momento, pero lo han tenido en la calle en prácticamente todos los países. Eso se ha transformado en una especie de práctica. Compartiendo los beneficios de la globalización. Temas, cambio climático, evidentemente que estaba todo el mundo mirando, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno,
Lo que pasa es que se produce un acuerdo generalizado de que el cambio climático sigue y que el cambio climático, como en algún momento pretendía el presidente Trump, no es renegociable. Así que sencillamente se toma nota de que el gobierno de Estados Unidos ha decidido retirarse. Con un cierto grado de ironía, yo creo que aparece una declaración del primer ministro Putin que dice, bueno, esta es una solución óptima a este problema. Y ahí quedó ese tema. Segundo tema, ¿qué va a pasar con el comercio? Nuevamente, la gente dice, mire, nosotros estamos conscientes que tenemos que compartir mejor los beneficios de la globalización, pero eso no pasa por, digamos, irnos atrás, irnos hacia políticas proteccionistas y en consecuencia reafirmamos lo que creemos que es necesario, que es mantener, digamos, las economías abiertas. Se le agrega un párrafo ahí que la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que irá a decir? Que dice, bueno, pero reconocemos que pueden haber medidas legítimas de defensa si nos hacen dumping, si, qué sé yo, que están en las reglas actuales, pero que con, digamos, la dimensión política que tiene el tema ahora levanta preguntas por lo menos de cómo se va a hacer, pero en sí es perfectamente legítimo porque existe en las reglas actuales. Y después algo que no está, que forma nuevamente parte de la atmósfera, bueno, se anuncian acuerdos de la Unión Europea con Japón, se anuncian acuerdos de la Unión Europea con Canadá, y sin duda que en los pasillos se va a estar conversando sobre qué pasa con el TPP, y si eventualmente vamos a ver un switch de países y que puede haber un acuerdo comercial en el Asia-Pacífico que va a tener otro nombre, pero que va a incluir a China, ¿no? Eso en los pasillos. De manera que yo sintetizaría eso si lo miramos desde la perspectiva de la noticia, no de la importancia específica de cada tema, sino que cuáles fueron las cosas que se resaltaron. Y termino con el tercer aspecto que les quería mencionar, que es lo siguiente. Cuando se produce la crisis del 2007, yo era director general del OIT. Y vi los resultados de la reunión de Washington de noviembre del 2008. Y encontré que eran total y completamente insuficientes, que era una visión puramente financiera del problema, que obviamente tenía que estar ahí, pero que no tomaba en consideración que esto iba a llevar inevitablemente a una crisis económica, que esa crisis económica iba a pasar por una crisis del empleo y en consecuencia por una crisis social. Y fue bastante duro en la manera como expresé las preocupaciones de la OIT en esa época. El resultado fue que la próxima reunión le tocaba a Gordon Brown. Y Gordon Brown, laborista, tenía alguna sensibilidad por los temas que yo estaba planteando. Entonces me dice, mire, ¿por qué no nos prepara un documento, que la OIT nos prepare un documento, no para discutirlo porque no está en la agenda el tema, pero yo organizo una reunión previa. Y se hizo una reunión previa como 10 días antes de la cumbre de Londres, en donde se discutió el tema justamente del impacto sobre el empleo. Y por la vía de ese informe, y ese informe que se hizo referencia, resulta que entró por lo menos a las conclusiones de los G20. Al año siguiente, en una reunión de los G7, en que también estaba invitada a la OIT, el presidente Obama me dice, mire, hemos estado viendo esta situación y nos parece que sí, que efectivamente es importante que el tema del trabajo sea analizado y me invita a la conferencia de Pittsburgh. Importante también decir de que esto no fue una especie como la OIT con su tema, sino que la primera ministra Merkel y el presidente Sarkozy también consideraron que esto era importante, y en América Latina el presidente Lula y la presidenta Kirchner también, y una serie de otros, pero yo diría, entonces desde el interior de los G20 hubo una presión diciendo sí, esta cosa se tiene que hacer. Y en consecuencia termino yo sentado, invitado, junto con los otros organismos. Los organismos eran el Fondo Monetario, la OMC, el Banco Mundial y un par más que son más o menos los organismos de la globalización, digamos. Y está ahí el secretario general. Yo
tenía muy buenas relaciones con Ban Ki-moon, pero se suponía que el secretario general nos representaba a todos, así que esto que tuviera el secretario general y un organismo de su sistema, lo conversé con él, le expliqué lo que había detrás y todo lo demás, y eso se resolvió muy bien y no hubo ningún problema. En consecuencia, con esto cierro, y es parte del estímulo de hacer este encuentro. Me tocó estar en la reunión de Pittsburgh, de Corea, de Francia, de México, de la cumbre de los G20. Y efectivamente creo que tiene un enorme potencial, tiene complejidad porque está tratando de tratar con temas que son mundiales, y tiene también un nivel de reacción porque hay mucha gente que dice, oiga, bueno, pero ¿por qué ustedes? Si esta cuestión, ustedes están tratando temas que nos interesan a nosotros. Surgió la idea de que, bueno, ¿y por qué no hacemos muchas de estas cosas en los G193? ¿Qué es lo que es G193? Bueno, G193 son las Naciones Unidas. Así que también hay gente por el lado que dice, bueno, pero ¿cómo lo vinculamos? Y los líderes que manejan el G20 también están conscientes de esta situación. De manera que quería hacerle esta introducción, un poco sobre la base del trabajo que hemos hecho aquí, de mi propia experiencia al haber estado adentro, y de recordar un poco la historia de cómo fuimos evolucionando lo financiero a lo político y a lo propiamente político. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí, y creo que ojalá que se entretengan con este encuentro. Hace un par de meses, la canciller de Alemania, Angela Merkel, visitaba Argentina y visitaba también México, lo cual significaba una aproximación de Alemania y una preocupación de cómo el tratamiento del tema de G20 que iba a tener lugar en Alemania tendría sus derivados posteriores precisamente hacia esta dimensión latinoamericana. Por eso nos importa conocer cómo se dio la experiencia en Alemania este año. Quiero explicarles que después conoceremos cómo fue la experiencia pasada en China y qué hubo desde China a Alemania para culminar cómo se presentará el tema después para Argentina. Ese será el orden. Por favor, embajador. Buenas tardes. Primero quisiera aprovechar esta oportunidad por agradecer a la Academia Diplomática de organizar esta reunión. Me parece una iniciativa muy oportuna, muy actual de tener un intercambio sobre los desarrollos internacionales. ¿Por qué los G20? Es una pregunta que se escucha muchas veces esos días. Yo estoy convencido, el gobierno alemán está convencido de que haya muchas buenas razones por esas reuniones. Y creo que el secretario general de las Naciones Unidas recientemente lo ha muy bien explicado. Los G20 no son una plataforma alternativa a las Naciones Unidas, dijo él, sino más bien una plataforma complementaria, auxiliaria a los esfuerzos de las Naciones Unidas. Eso encapsula muy bien la filosofía de esas reuniones y eso es un punto de referencia muy importante para mi gobierno y para la cumbre de Hamburgo. Segundo punto de referencia, la Unión Europea. Los G20 no son 20 países, son 19 países plus la Unión Europea. Y ustedes sabrán que la canciller se ha reunido con sus colegas europeos, miembros o participantes de la G20 el día anterior para concretizar la postura europea en los temas importantes. Otra razón por la existencia de los G20, estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo, cada vez más arriesgado, con la crisis en Medio Oriente, con la crisis en Ucrania, con el Brexit,
con la nueva administración estadounidense, con flujos migratorios, con el terrorismo internacional. Es decir, hay muchos temas importantísimos que necesitan una discusión, una concertación internacional, y last but not least, porque los G20 representan, señoras y señores, 80% del comercio mundial, 90% del Producto Interno Bruto, con 2/3 de la población del planeta. Me parece esos son unas razones muy fuertes para estas reuniones, y siempre, como siempre, la actualidad está jugando un papel importantísimo en la diplomacia. Ustedes sabrán que Hamburgo era la primera reunión por un encuentro bilateral entre los presidentes Putin y Trump. Hamburgo era una plataforma de discutir el cambio climático y el medio ambiente después del abandono del Tratado de París por Estados Unidos. ¿Cuáles eran los objetivos de la presidencia alemana? Estaré muy breve. Para mi gobierno había 3 pilares: asegurar la estabilidad, mejorar la sostenibilidad y asumir responsabilidad. ¿Qué significa eso? Asegurar estabilidad. Primero, estabilizar la economía mundial. Segundo, estar de acuerdo sobre el intercambio comercial y las inversiones internacionales. Tercero, dar un impulso concertado al empleo, y finalmente fortalecer la cooperación en los mercados financieros. Mejorar sostenibilidad, que significa primero el Tratado de París, segundo, importantísimo, la Agenda 2030, y ya verán ustedes el lazo con Naciones Unidas. Tercero, sacar partido a la digitalización, cooperación en asuntos sanitarios internacionales, y importantísimo, igualdad de género. Y tercero, asumir responsabilidad, que significa la prevención de desplazamientos y de olas migratorias, significa la cooperación con África, un continente cada vez más importante, significa la lucha común contra el terrorismo y la lucha común contra el lavado de dinero y esos desarrollos. Si echamos ahora un vistazo a los resultados de Hamburgo, de la cumbre de Hamburgo, la verdad es la presidencia alemana muy satisfecha con los resultados. La cumbre ha hablado de una voz sobre el comercio internacional. Se ha encontrado un acuerdo de garantizar mercados abiertos. Había un acuerdo en la lucha contra el proteccionismo, y importantísimo, 19 países se comprometieron de mantener el Tratado de París, y estuvieron de acuerdo que este tratado será irreversible. Libre comercio internacional, ¿qué significa? Significa un sistema comercial multilateral abierto,
y se ha mencionado, en la víspera de la cumbre se firmó un tratado importantísimo entre la Unión Europea y Japón. En este contexto, señoras y señores, importantísimo que avancemos también con la modernización del tratado de asociación entre la Unión Europea y Chile. Es decir, el libre comercio internacional y un sistema comercial multilateral abierto importantísimo para el bienestar del mundo entero. Segundo, el Tratado de París. Había este acuerdo y lo repito acá otra vez más, que el Acuerdo de París es irreversible. Se ha acordado en Hamburgo también un plan de acción con 19 medidas muy concretas para concretizar los objetivos de París, y el presidente de Francia ha anunciado en Hamburgo que su país organizará otra cumbre en París hacia finales de año para dar más impulso a este tema importantísimo, y los 19 han tomado nota de la decisión de Estados Unidos de abandonar este tratado, pero sin aliarse a esta filosofía de su socio. Tercero, señoras y señores, el desarrollo de África. Importantísimo para nosotros en Europa, es un continente vecino, inmediato, un continente que causa muchas olas migratorias y un continente esencial para el bienestar de nuestro mundo. La asociación que los G20 y África acordaron en Hamburgo abre nuevas puertas a una cooperación muy concreta. No es únicamente un plan de acción declaratorio, sino se ha acordado la creación de más de 1 millón de puestos de trabajos y muchas otras cosas más. Cuarto, la lucha contra el terrorismo y su financiación. En todos los países del mundo hoy en día estamos víctimas del terrorismo internacional, y en Hamburgo había unanimidad que eso exigía un esfuerzo común, y se han tomado las decisiones necesarias. Quinto, otro tema importantísimo, la digitalización. La digitalización invadiendo nuestra vida cotidiana privada cada vez más. La digitalización jugando un papel cada vez más en la industria de nuestros países. Estamos hablando esos días de industria 4.0. Y la digitalización no puede ser un desafío competitivo, sino más bien un desafío solidario, y había un acuerdo muy profundo sobre este tema. Señoras y señores, esos son los principales puntos desde un punto de vista de mi gobierno, del gobierno alemán. Embajador, usted ya lo ha mencionado, la canciller ha viajado recientemente a Argentina. Argentina será la próxima presidencia. La canciller ha visitado también México, miembro importantísimo de los G20. El G20 no es un club privilegiado, sino más bien una reunión con cada vez más representatividad.
no son únicamente los 19 y la Unión Europea, se invitan a discreción de cada presidencia otros países más. Este año países de África y se busca cada vez más representatividad y el esfuerzo común es de hablar de una sola voz sobre los temas vitales de nuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias, embajador Rod Schulz. Y remarcar quizás con precisión de información precisamente a lo que usted aludía recién, quienes estuvieron también en esta reunión precisamente. Estaban además la directora general del Fondo Monetario Internacional, estaban por supuesto el director de la OIT, estaba el director de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y por supuesto estaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y en cuanto a los mandatarios especiales invitados, España está siempre como un invitado permanente, es una situación muy particular, porque de hecho no es miembro, pero es un invitado permanente, pero ahí está. Y estaba Guinea en su carácter de presidencia de la Unión Africana, también Noruega, también el primer ministro de Holanda, el presidente de Senegal en su carácter de presidente de la Asociación para el Desarrollo de África Contemporánea y también el primer ministro de Singapur, como también, y esto es interesante porque vincula una cosa con otra, el primer ministro de Vietnam. ¿Por qué? Porque es el anfitrión de APEC de este año. Y en consecuencia la vinculación entre un escenario y otro también allí emerge. Y esto nos lleva entonces a hablar de Asia y en consecuencia a marcar que fue en Hangzhou la experiencia previa, donde China, si no me equivoco, colocó el acento muy fuerte en el tema de innovación, casi como preámbulo a lo que fue también los temas de Alemania. Innovación en relación a una política de cambio interna y externa. Quisiéramos escuchar entonces, embajador Li Buyan, cuál fue el contenido fundamental de G20 en China. Por favor. Excelentísimo señor Insulza, ex canciller, estimado director Somavia, estimados embajadores, colegas del cuerpo diplomático, estimados funcionarios en formación de la academia. G20 es un foro de la cooperación económica internacional de mayor importancia. China siempre presta mucha importancia a este foro y viene desempeñando activamente un papel constructivo en este foro. Parece que no funciona. En septiembre de 2016, China organizó la cumbre de los 20 en la ciudad de Hangzhou, bajo el lema de construyendo una economía global innovadora, fortalecida, interconectada e inclusiva. La cumbre de Hangzhou ha marcado el inicio de una nueva era de la gobernanza económica global. Durante la cumbre, el presidente Xi Jinping formuló 5 propuestas que incluyen reforzar la coordinación de las políticas macroeconómicas y unir esfuerzos para impulsar un crecimiento económico mundial y mantener la estabilidad financiera internacional. Renovar los modelos de desarrollo para explorar nuevas fuerzas motrices de crecimiento, mejorar la gobernanza económica global para consolidar
garantías institucionales, construir una economía mundial abierta para seguir promoviendo la liberalización y facilitación de comercio y la inversión, y llevar a cabo la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y promover el desarrollo inclusivo. Apuntó que el G20 ha de avanzar al ritmo del tiempo y jugar el rol de liderazgo, adoptar acciones concretas, construir conjuntamente una plataforma de cooperación en beneficio mutuo, desplegar el espíritu de asociación para ayudarse mutuamente. Dichas propuestas han marcado un rumbo claro para la evolución del mecanismo del G20 y han sido bien aplaudidas en diversas partes, bajo el llamado de convertir el G20 en un equipo de acción, en lugar de ser meramente una sala de charla. Los líderes aprobaron por unanimidad el comunicado de Hangzhou y el plan del G20 para un crecimiento innovador y elaboraron la estrategia del G20 para el crecimiento del comercio global y los principios guía del G20 para la innovación global. La cumbre de Hangzhou fue testigo del brillo de las naciones en vías de desarrollo. Siendo un país en desarrollo, China logró a través de este cónclave incorporar a un mayor número de países en desarrollo a la gran plataforma de la gobernanza global y tender un puente de unión para la cooperación norte-sur. Esta cumbre estableció el récord de número de países en desarrollo que participaron en la cumbre en la historia del G20. Además de los 10 países en desarrollo que integran este bloque, otras 6 naciones en desarrollo fueron invitadas a esta cumbre para tomar el pulso de la economía mundial. Asimismo, los líderes de las naciones de BRICS sostuvieron una reunión informal en la cual reiteraron su compromiso de reforzar el diálogo y la cooperación con otras naciones en vías de desarrollo. Las diversas partes participaron en la cumbre, elaboraron por primera vez un plan de acción sobre la ejecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y lanzaron la iniciativa de G20 para la industrialización de África y de los países menos desarrollados, y la iniciativa de Alianza Global para la de conectividad de infraestructura. Todo ello ha marcado un nuevo punto de partida en la participación activa de los países en desarrollo en la gobernanza. Y el año 2017 no solo es un momento importante para los cambios en el mapa económico mundial y la gran transformación de la fuerza motriz de crecimiento mundial, sino también un punto importante en la historia del G20, porque se debe reflexionar sobre cómo promover de manera aún más el sostenible desarrollo económico bajo
mecanismo del G20. Junto con los demás participantes en la cumbre de Hamburgo, el presidente Xi realizó esfuerzos para promover avances positivos en esta cumbre, a partir de los consensos de la cumbre de Hangzhou, e hizo nuevas aportaciones para reforzar la cooperación en el marco del G20, promover el crecimiento económico mundial y mejorar la gobernanza económica global. Durante sus intervenciones en la cumbre, el presidente Xi dejó claro que el G20 debe apegarse a la vía de desarrollo abierto y beneficio mutuo que conduzca a resultados de ganancia para todos. Debe apoyar el mecanismo de comercio multilateral y debe promover el comercio e inversión internacionales. Primero, ante problemas como el desarrollo desequilibrado de la economía mundial, la parte china propuso abordar de forma adecuada las contradicciones entre justicia y eficiencia, entre capital y mano de obra, y entre tecnología y empleo, además de impulsar los intercambios y las cooperaciones en educación, formación técnica, empleo, creación de nuevas empresas y mecanismos de distribución conforme a la idea de crecimiento inclusivo. Segundo, para reforzar la gobernanza económica mundial y lograr un sano desempeño de la economía mundial, propuso seguir reforzando la coordinación macropolítica, estructurar las instituciones financieras internacionales y mejorar la supervisión financiera mundial. Tercero, para mantener el sano desarrollo del G20, enfatizó la importancia de defender el espíritu de asociación entre los miembros del G20 y pidió buscar terreno común, además de reservar las diferencias, a fin de reforzar la cooperación, lo que condujo a avanzar consensos en la cumbre de Hamburgo y a mantener la confianza de la comunidad internacional en el grupo. Durante la cumbre de Hamburgo, el presidente Xi participó en las discusiones sobre la situación económica mundial, el comercio, las finanzas, la economía digital, la energía, el cambio climático, el desarrollo, África, la salud pública, los refugiados, la migración y el combate contra el terrorismo, entre otros, y profundizó sobre los conceptos y soluciones de China, además de impulsar vigorosamente la cooperación internacional. Retiró que los conceptos como apertura, cooperación, ganancias compartidas, consultas conjuntas, construcción conjunta y la iniciativa de la Franja y la Ruta son compatibles con el espíritu de asociación del G20 y son complementarios entre sí, por lo que pueden impulsar juntos el desarrollo económico mundial. A fines del año, Argentina va a asumir la presidencia del G20 y organizará la próxima cumbre de los líderes, ocasión en la cual América Latina será
el centro del escenario mundial y sin duda contará con los firmes apoyos de la parte china. Para finalizar, quería citar las frases del presidente Xi Jinping en un artículo publicado por los principales medios alemanes diciendo que la cumbre del G20 necesita mantener su compromiso con el desarrollo abierto, apoyar un régimen comercial multilateral con la OMC en el centro y permitir que el comercio y la inversión continúen impulsando el crecimiento económico global. Creo que estos comentarios reflejan claramente la receta de China sobre el futuro del desarrollo de G20 y estoy convencido de que el espíritu de asociación que ha guiado a G20 durante su lucha contra la crisis financiera mundial seguirá alentando a los países miembros para liderar la nueva ola económica global. Muchas gracias a todos. Aludía el embajador de China a la OMC. Argentina tendrá la reunión de los ministros de la OMC ahora, a fines de este año. Y aquí es importante marcar un punto. Estamos viviendo un escenario especial en América Latina, América del Sur, de una secuencia que a veces es necesario rescatar. Tenemos esta reunión de los ministros de finanzas de la OMC. Tenemos en enero de 2018 la reunión CELAC-China, aquí en Chile. Tenemos 2018 el G20 y tendremos el 2019 la PEC en Chile. Cuando uno mira el conjunto de desafíos involucrados en esta secuencia, naturalmente que estamos hablando de una oportunidad de pensar desde acá el mundo multilateral, la globalización y lo que viene en las proyecciones futuras de Organización Mundial. Bueno, en ese contexto ahora nos cabe preguntar, escuchar al embajador José Octavio Bordón, ¿cómo está viendo Argentina? La tarea que se les viene en las manos ahora, el G20 de este año próximo. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, Juan y la organización, el agradecimiento a los queridos amigos y colegas de las embajadas, a los profesores y alumnos de esta academia y, por supuesto, no los puedo nombrar a todos, pero porque sería como ponernos medallas, la importancia de los dirigentes académicos, gubernamentales, políticos. Además, el hecho de esta relación argentina-chilena, son todos viejos y queridos amigos. Tanto que ayer con yo siempre digo canciller Insulza porque trabajamos tanto en aquellos tiempos que, más allá que teniendo tantos cargos, siempre recuerdo ese especialmente. Y anoche viajábamos por el tema de la integración juntos, desde Córdoba hasta aquí. En primer lugar, yo le agradezco a Juan Somavía que no haya expuesto todavía ese importante trabajo de ver cómo la prensa de cada país reflejó la reunión. Porque tenía pánico de que algún diario argentino dijera 20 líderes y los principales dirigentes de los organismos internacionales de todo el mundo concurren a Hamburgo para reunirse con el presidente argentino. Así que, por suerte, no. Si está el titular ese, no lo ha publicado. Segundo, como le decía en chiste, me dice, ¿viste que está cada país el lugar? Digo, sí, en el nuestro hay un signo de interrogación, porque es lo que viene. Y esto me acordaba de una historia. Los argentinos, quizás por esta tremenda influencia del pueblo judío que se exilió tanto en Buenos Aires, un poco como en New York, este humor autocrítico judío tiene mucho que ver también con el nuestro. Había una historia de una licitación muy importante de construir un inmenso túnel para conectar dos continentes y llegaron el día de la presentación de las ofertas. Y entonces llegó la presentación, perdón, voy a reír de Alemania también. Llega la presentación alemana, eran 20 tomos que decía el túnel y la ontología del túnel, ¿no?
Entonces llegan el Reino Unido y presenta el túnel, la conexión y el impacto en los mercados financieros internacionales. Llega, por supuesto, la propuesta china y hice algunas reflexiones sobre el impacto en el corto plazo de los próximos 3 siglos de este túnel. Por supuesto, no podía faltar un francés. Dice, el túnel, los continentes y el amor. ¿No? 5 tomos, venían bajando de 20 a 18, 16, 5. Vienen los italianos con 3 tomos y dicen, el túnel, la conexión entre los continentes, la comida, el vino y la buena mesa. Y llega la empresa argentina con un sobrecito. Lo abren y era un pedido de prórroga. Bueno, quiero transmitirles la tranquilidad que este chiste sobre alguna Argentina que existió y sobrevive muchas veces, el experimento que hemos hecho con el World Economic Forum, salimos bastante bien hasta poder entrar y salir más allá de las manifestaciones. Por otra parte, en Buenos Aires tenemos una experiencia de piquetes maravillosas. El que no hace piquete no existe. En segundo lugar, como bien mencionaba, ya más seriamente estamos trabajando con esta reunión de la Organización Mundial de Comercio ahora en diciembre, incluso la va a presidir por parte argentina nuestra ex canciller y querida amiga con gran experiencia, Susana Malcorra, y ya conversando con la parte técnica y logística que está organizando un tema muy importante que mencionaba los que me han precedido, los 3 embajadores que me han precedido y también tus comentarios, en el sentido de que hace 2 años quizás hubiéramos dicho, y se va a reunir la OMC, porque entre el Tratado Transpacífico, el Tratado Transatlántico, bueno, estamos anunciando el fin de Bretton Woods, estamos anunciando el fin de la Organización Mundial de Comercio, y ahora algunas novedades estamos viendo bueno, qué va a pasar. Y suponemos que en esta reunión, donde presiden nuestros sabios amigos brasileños, porque el secretario general no es porque lo organice Brasil, suponemos, conversando, que la OMC, por esta situación que está muy bien reflejada en Hamburgo, creo que se va a dedicar más al tiempo de sembrar que al tiempo de cosechar. Sabiendo que esto es así, estamos trabajando, además en una convicción muy profunda, de invitar posiblemente a nuestros amigos y hermanos de Mercosur más Alianza del Pacífico con un temario de 4 puntos que los estamos terminando de analizar para que no para tener una perspectiva autónoma de la región, pero sí para, como decía muy bien recién, incorporar a nuestra vocación de ser partes de lo global, también nuestra perspectiva, no como una manera de aislarnos, sino como una manera de poder participar. Y si me permiten por el inicio, quizás no tener que obligarnos a optar, entrar en los que no se sienten parte de los beneficios de la globalización, que están en las manifestaciones afuera, aunque algunos incluso gobiernan países muy importantes ahora, pero al mismo tiempo no aislarnos de estas poderosas naciones que han logrado desarrollarnos, sino que esto no sea un punto de conflicto, sino que sea un punto de tensión, pero una tensión con diálogo y con productividad. Yo diría que esto es lo más importante de este traslado, de este conjunto de reuniones que mencionabas recientemente, esta vocación. Así que esto yo diría que es lo central y lo fundamental. En Hamburgo, y no voy a comentar Hamburgo, ya estuvo el embajador, pero desde nuestra visión del sur, creemos que han estado específicamente reflejados 2 hechos. Uno que cuando me presentó recién llegado como embajador hace un año y medio, Juan Somavía, tomaba algo que yo lo dije medio en chiste y medio en serio, que dije que hace como 3, 4 años en una reunión de los Consejos de Relaciones Internacionales del continente en Lima, que yo ahí, como había gente muy capaz y muy serio, y yo me sentía un poco como que no sabía por qué me habían invitado, se me ocurrió no hablar de la plurinstitucionalidad global, sino de la poligamia internacional, donde todos... Y estaba pensando, tanto que el ex canciller y embajador Botafogo de Brasil me interpretó rápido, yo estaba pensando bastante en Brasil, porque en ese momento estaba hiperactivo con los BRICS, pero al mismo tiempo había sido el principal generador de UNASUR, no dejaba de tener fuerte protagonismo en la OEA, pero al mismo tiempo ponía límites hacia el norte, pero al mismo tiempo trataba
de ser como el puente de la región con Estados Unidos y avanzaba muy fuertemente porque junto con Argentina iniciaron el Mercosur, y podía seguir mencionando temas. Rápidamente me dijo, es una visión machista la de la poligamia. Le digo, no, es tu interpretación, es todos contra todos que estoy planteando la poligamia internacional. Quiero decir que hoy por hoy, frente a esta complejidad de desafío y esta convicción de que separados no se puede y que estamos en un mundo global con oportunidades pero con muchos riesgos, ha crecido muchísimo esta plurinstitucionalidad y está presente en el cruce de agendas que también expresa el funcionamiento del G20 como una idea central de cooperación y situación internacional. Casi ya Giscard d'Estaing, me acuerdo quizás con la experiencia previa del diálogo Alemania-Francia, fue de los primeros que comenzó a hablar de esta coordinación que luego surge en el 99 y que lo expresaste y lo comentaste también, de todos los años que pasaron sin que volviéramos en el 2008 y la continuidad, no sé si la nuestra es la 13, espero que no sea la de la mala suerte, reunión que se genera en este tiempo. Y el otro tema que estuvo muy impactado por, como se comentaba muy bien recién, las novedades de este tiempo. Incluso para Estados Unidos, que junto con el Brexit y junto con algunos conflictos nuevos y complejos y distintos, donde se involucran los países de manera distinta a lo habitual en Medio Oriente e incluso en el conflicto con Norcorea, también aparece no este peso descubierto ahora, pero este peso más explícito ahora en el diálogo, en la cooperación de la República Popular China en el contexto internacional. Esto estuvo presente, porque Estados Unidos, con la presidencia de Trump, que genera este impacto tan fuerte, también aprovecha este necesario ámbito para hacer su gran bilateral con Rusia de más de 2 horas. O sea que yo digo que ambos temas han estado y seguirán estando presentes. Cada país, ahora hablo del futuro de la reunión de Argentina, no inventa una agenda, porque esto es un tema concertado, pero trata de ponerle algún perfil donde todos los temas de alguna manera medularmente pasen por esto. En el caso de Argentina, si bien no estás finalizado, la reunión va a ser en noviembre, quiere decir que nosotros, a diferencia de Alemania, que ha tenido la cumbre del G20 a mitad de camino de su presidencia pro tempore, nosotros pedimos la prórroga ya, y la vamos a tener cuando casi está terminando. Nosotros asumimos el 1 de diciembre del 2017 la presidencia pro tempore, la entregamos el último día de noviembre y la reunión la vamos a hacer en noviembre así. Llegamos a tiempo. No, pero realmente estamos trabajando con mucho tiempo. Hemos designado como coordinador a quien hasta hace pocos días era nuestro vice canciller en la Argentina, o sea que realmente esperemos que esta vez, no digo que va a haber 20 volúmenes sobre los aspectos ontológicos del G20, como los podría haber presentado, los ha presentado Alemania, pero vamos a llegar en tiempo. Y el tema, y no es novedoso, y menos estando aquí Juan Somavía, pero el tema central va a ser el tema, y que tiene que ver también con la innovación en el tiempo de China y con la responsabilidad. Yo me quedo muy entusiasmado con el tercer punto de la agenda alemana, ¿no? O sea, cómo nos comprometemos responsablemente con esta situación del mundo. Me parece que todos son importantes, pero para mí, y quizás tenga que ver con esto, con la cultura y con la historia, el tema de la responsabilidad, porque no, digamos, este quiebre que tenemos ahora en el iceberg que se ha desprendido en nuestra cercana Antártida, no sé si para el presidente de algún país queda lejos, para nosotros queda muy cerca, y los cambios en el medio ambiente los tenemos aquí, vienen navegando, la expresión de los cambios del medio ambiente. Nosotros pensamos que tenemos que ser responsables frente a qué pasa con el empleo y con la calidad de la vida de la gente, con esta gente que tiene esta angustia. Así que el tema del empleo, pero muy conectado junto con el tema de innovación, con el tema de la capacitación, y la capacitación con todo el tema también de los nuevos desafíos del sistema educativo. No pensamos que tenga que ser una reunión de todo lo que supone la educación y el sistema educativo, pero sí cómo se conecta con esta velocidad de que no sabemos qué empleos vamos a tener dentro de 10 años, sabemos los desafíos que tenemos hoy y esto no nos permite seguir abordando el tema del empleo de la misma manera que lo podíamos abordar hace 50 años. Entonces el eje lo vamos a poner en estos temas, pero todos los temas que se han mencionado en las reuniones anteriores y los que aparezcan en estos 12 meses serán parte de esta reunión que, como se dijo, convoca
casi al 90% del Producto Bruto, 2/3 de la población mundial, el 80% de la innovación, de la inversión, innovación y desarrollo. Claro, que algunos ponen mucho, otros ponemos menos, pero está expresando el peso de este lugar. Un tema más que quiero mencionar para terminar, y es que nosotros también tenemos la sensación, y vamos a hacer un esfuerzo especial para esta cumbre del G20 y con la autoridad moral que nos hemos generado de a poquito, de estar haciéndolo en varios temas, y es que no solamente inmediatamente hemos invitado tanto para la Organización Mundial de Comercio como lo hemos hecho para el G20 a nuestros hermanos de Chile, sino que estamos trabajando con Brasil y con México, porque la verdad es que habitualmente hemos llegado cada uno con su mini agenda, y estamos tratando de llegar con una agenda regional. Y en el caso del G20, la invitación a Chile, porque es así, el G20 no es una invitación para que venga a sentarse, es una invitación para que desde ya somos partes de la construcción de la agenda, una agenda innovadora desde el sur, pero no aislacionista, sino ver cómo nos sumamos y nos integramos. Y esto tiene que ver con lo que decía también de esta reunión de los ministros de la Organización Mundial de Comercio, y tiene que ver también con esta voluntad nueva, yo diría. Si algo ha asignado este último año la relación bilateral entre Argentina y Chile, que ya es una política de Estado, hay momentos más dinámicos, más propositivos, hay momentos un poco más lentos y menos propositivos, pero no hay un cambio de orientación. Gobierne quien gobierna ambos lados, desde los años 90 para acá, vamos en esa dirección. El cambio que hay que ver es que estamos dejando el incentivo exclusivamente bilateral de lo que supone Argentina y Chile, y rememorando a un importante y gran presidente argentino de hace décadas, la relación Argentina y Chile no suma, multiplica. Estamos pensando que nadie se siente excluido, todo lo contrario, sino cómo, y esto está en un trabajo, y que algunos de los que están acá presentes forman parte de esta comisión estratégica, este foro que hemos creado, caso de Sergio Vitar, cómo juntos nos vemos cómo vamos juntos al mundo, y cómo pensando cómo vamos juntos al mundo, pensamos cómo va la región junto al mundo y cómo nos articulamos con todos los países del mundo. Así que este es un punto fundamental para nosotros. No es para nosotros, es en Argentina, tenemos la máxima responsabilidad, pero para nosotros es una sede regional. Y con esa visión la estamos viendo y la estamos trabajando. Una última reflexión que tiene que ver, me hacía una pregunta cuando anoche veníamos compartiendo el vuelo con José Miguel. Él tuvo la suerte que no iba al mismo asiento, si no me había pasado todo el viaje preguntándole cosas para la charla de hoy. Se salvó, llevó un asiento atrás. Y es, bueno, a una pregunta que se hacía un académico argentino: ¿es posible el mundo sin Occidente? Y él decía no. Y yo me hacía la pregunta: ¿es posible el mundo sin Asia-Pacífico? Y contesto, no. Y sin el sur, que es Occidente y es Oriente, tampoco es posible. Pero la segunda pregunta es posible Occidente sin Estados Unidos? Digo, porque hoy esta agenda interna se ha convertido en agenda internacional de Estados Unidos, que casi nos permite hablar de un 19+1 en la última reunión, porque todos hemos ratificado los compromisos anteriores, menos esta gran potencia mundial que ha sido promotora del TTP, que ha sido promotora del Tratado Transpacífico, que en algún momento impulsó el ALCA, que conformó el Tratado de Libre Comercio del NAFTA, que tiene tratados de libre comercio con Colombia, con Perú, con Chile y con tantos lugares del mundo. Entonces, la verdad que es que no, como imaginarse si puede estar el Asia sin la China, también es no. Pero lo que yo he percibido, estuvo mencionado en algunas reflexiones, y esto es lo que les dejo como pregunta, o para la casa o para hoy, es lo que sí es claro que ha habido no una reacción anti Estados Unidos, aunque hay molestia, sino una reacción de asumir la realidad responsable, constructivamente y mirando hacia el futuro. Rápidamente, Chile organizó en Viña del Mar, tuvimos la suerte al día siguiente con todos los miembros del GRULA de participar con la presencia de las más altas autoridades técnicas responsables de la reunión y con los
embajadores de los países que participaron de esa reunión, decidieron seguir adelante y una fuerte proximidad y relación de China en esa reunión. Rápidamente, como se mencionó, se aceleró lo que parecía difícil, el acuerdo de Canadá con la Comunidad Europea, y otro tanto el de Japón. Y otro tanto nosotros como venimos acelerando, aunque técnicamente no es automático Mercosur más Alianza del Pacífico, y mucho menos excluyente de los países de Sudamérica y de la región continental, estamos avanzando muy rápidamente en este diálogo. O sea, la reacción, y tampoco nadie rompió sus tratados de libre comercio con Estados Unidos por esto, pero la reacción no ha sido una reacción de confrontación, pues sabemos que el mundo no está para hacer más confrontaciones de las que ya en el campo social, en el campo económico, en el campo medioambiental o en algunos casos en el campo de guerras muy peligrosas nos ponen ya en suficiente peligro como para que aumentemos más conflictos. Pero sí decir, tenemos que ir para adelante. Y cuando el presidente Macron anuncia, en diciembre nos reunimos y todo el mundo ratifica que nos reunimos, yo creo que es la mejor respuesta que damos hacia ese intento de retornar hacia el pasado por los problemas del presente. Porque claramente los cambios políticos en Estados Unidos o en el Brexit o en algunos casos nuestros expresan la angustia y la preocupación hacia temas del futuro. El problema es si lo vamos a enfrentar pensando en cómo era la sociedad del siglo XIX o la sociedad del siglo XX, o si lo pensamos en esta etapa de la globalización marcada por la sociedad de la información y el conocimiento que ha revolucionado no solamente las formas de producir, sino en gran medida las formas de relacionarnos. Y aquí un verdadero humanismo que no renuncia, por eso hacía mi homenaje a los países que no piden prórroga, que no renuncia al pasado, pero el humanismo tiene que servir para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Muchas gracias. ¿Aló? Pues hemos escuchado 4 presentaciones tremendamente ilustrativas, orientadoras y al mismo tiempo marcando algunos puntos que me permito rescatar de ellas. Por una parte, hay una suerte de cruce en todas que tiene que ver cómo los factores de conectividad, cómo los factores de innovación y las relaciones que se dan con lo digital están generando no solo factores que tienen que ver con la productividad, que lo es, sino prácticamente con todas las condiciones de vida, y es qué vamos a hacer con eso hacia adelante. Y cómo afecta a educación, lo que decía recién el embajador, cómo proviene hacia la cuarta revolución industrial. En definitiva, la esencia es cómo se mira a futuro, pero pensando en la gente. El tema del empleo, que aparecía al comienzo y aparecía recién en la perspectiva de la próxima reunión de G20. Y yo lo otro que rescataría, embajador Bordón, particularmente de lo que usted dijo, hay que decir que es cierto, que hasta ahora siempre los 3 países de América Latina llegaron al G20, cada uno un poco con su propio maletín, a ver qué podían decir allí, con precaria coordinación diríamos, y usted nos anuncia algo que parece muy importante, que es cómo articulamos desde la región, primero con los 3 que están ahí, con derecho de estar sentados, pero además con el entorno, y como usted dijo, una reunión que tiene una capital regional. En ese sentido es un gran anuncio, casi diría yo, la noticia de esta tarde, ¿eh? El que Argentina se lo plantea el próximo G20 como una reunión que tiene un alcance de visión regional hacia el futuro. Lo digo más y abrimos las opciones de preguntas, comentarios, alcances, lo que a ustedes les parezca. Por favor. Al fondo allá, si te identifican. Hola, buenas tardes. Agradecer a los tres embajadores. Soy Lucas Pavés, profesional de formación de la Academia, primer año. Sí. Ahí sí me veo. Sí, sí, Bueno, sí. Lucas Pavés, profesional de formación. Agradezco a los 3 embajadores por sus exposiciones y quisiera hacer una pregunta al embajador de China. Mi pregunta es, ¿cuál es el valor y la proyección que considera China tiene su proyecto de una franja, una ruta, es decir, la nueva ruta de la seda, para los países en desarrollo del mundo y particularmente para la generación de una economía inclusiva y el empleo en un contexto de una economía internacional que tiene ciertas potencias que están tendiendo hacia el proteccionismo? ¿Otra pregunta, por favor? ¿Te identificas?
Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Gutiérrez, también profesional en formación de la Academia Diplomática, y quisiera hacer una pregunta abierta al panel, tomando un poco las palabras del embajador Bordón, respecto a cómo ustedes evaluarían el rol que cumplió Estados Unidos por su presidente Trump en esta reunión, ya que sabemos que históricamente ha querido ser el líder y ha buscado este liderazgo en el sistema internacional, y eso cómo se manifestó y cómo lo ven ustedes a futuro a través de esta reunión. ¿Y una tercera? ¿Si es que la hay? Hola, buenas tardes, Juan Alberto Fernández. Quisiera agradecer la invitación de poder estar acá esta tarde y un poco quedándome con la idea expresada por el embajador de Argentina en el sentido de cómo la región puede estar más presente en lo que va a ser la reunión del próximo año del G20. Quisiera reflexionar junto a ustedes sobre la posibilidad de invitar a la presidencia pro tempore de la CELAC a ese evento de Argentina, dado que el organismo o esa comunidad se ha transformado en un referente muy importante con dos socios estratégicos como lo son la Unión Europea, se va a reunir con ella en octubre próximo en la tercera cumbre CELAC-UE, y también con China. Vamos a tener acá en enero próximo un evento del foro CELAC-China, que son dos socios que también podrían impulsar junto a Brasil y a México el que se pueda sentar CELAC en esta reunión del G20, que sin duda Argentina le da un tono de inclusión muy positivo. Gracias. Gracias. Tenemos tres preguntas. Solo acotar, antes de dar la palabra, que hubo solo 7 semanas de distancia entre el foro de la Ruta de la Seda, así llamado, una franja, una ruta, y el G20. Y varios de los que estuvieron en Beijing después estaban en Hamburgo, de tal modo que no es un dato también menor. Embajador, si usted quiere contestar aquello. Muchas gracias por la pregunta. Yo quería decir que la iniciativa de la franja y la ruta es para una plataforma. Como se ve, podemos notar de los principios de esta iniciativa: deliberación conjunta, construcción común y codisfrute. O sea, es una plataforma para que todos participamos y, no, claro, con los que tienen esta voluntad, tienen este deseo, y el beneficio es para todos. No es una estrategia de desarrollo nacional de China. Y claro, con los 3 años de esta iniciativa ya tenemos muchos apoyos internacionales y se lo ha podido reflejar en el foro de cooperación internacional que se celebró en Beijing en mayo. Y en este foro también se ha podido concretar más proyectos, tener más consenso para las cooperaciones en el futuro. Y además, para el gobierno y las instituciones financieras de China están haciendo grandes esfuerzos y se ha establecido un fondo llamado Fondo para la Ruta de la Seda. Y eso ayudaría a los proyectos con la decisión de las partes, no de la parte china, de todas las partes. Eso también es un tema muy concreto para avanzar esta iniciativa. No sé si ya he explicado bien. Gracias. Tal vez la pregunta, embajador Schulz, tal vez la pregunta relacionada con la presencia de Estados Unidos, y dado que fue ahora en Hamburgo precisamente la situación, quizás usted pueda abordarla. Muchas gracias, es una pregunta muy relevante, muy actual, pero también bajo un presidente Trump, Estados Unidos sigue siendo un poder pesado, un peso pesado.
sigue siendo un socio importantísimo para la Unión Europea, para los países miembros, para todos nuestros países, en todas las cuestiones internacionales. Por eso hay que continuar con la cooperación, hay que estrechar la mano. Ahora mismo el presidente Trump está de visita de Estado en Francia. Otro esfuerzo más de mantener y de profundizar la cooperación con la nueva administración estadounidense. No hay alternativa al diálogo y al intercambio. Y el presidente Trump ha jugado en Hamburgo un papel muy visible, ha participado de manera muy activa en las decisiones, siempre defendiendo su filosofía y la política de su administración, donde evidentemente hay diferencias serias en algunos temas, cambio climático, Tratado de París, pero eso no significa que uno no se habla, al contrario, hace el diálogo aún más importante, y eso es un logro que se ha cumplido en Hamburgo, de integrar a Estados Unidos en una plataforma multilateral e internacional, y el presidente Trump ha aprovechado esta plataforma, lo que es muy legítimo, pero lo que es también en nuestro interés común. Gracias. Embajador Bordón, yo creo que usted de alguna manera ya advirtió sobre el tema de Estados Unidos, precisamente en su intervención. O sea, cómo aprovechamos la oportunidad de esta coyuntura, no para hacer un anti, sino más bien para fluir con nuevas respuestas. ¿Desde América Latina estaremos preparados para tener esas nuevas respuestas? Estamos trabajando con este criterio. Acá hay una frase que lanzó hace unos años el gobierno de Chile y que la hemos asumido como propia, que es la convergencia en la diversidad. Porque si no es muy difícil automáticamente. Estructuras económicas como la de Argentina y Brasil, y de alguna manera que esto implica al tema de UNASUR, y esperamos en corto plazo, sido parte de las conversaciones de nuestros presidentes, tanto con la presidenta Merkel como en las visitas a Francia, etcétera, para ver si este año podemos, el año próximo, acelerar el Tratado de Libre Comercio entre la Comunidad Europea y Mercosur. Pero lo importante de la región, esta idea de la convergencia en la diversidad, es saber que el hecho de que haya estructuras arancelarias o perfiles industriales o productivos diferentes que a lo mejor obligan a velocidades distintas, no debe hacer quedarnos quietos y dejar que el tiempo pase o pensar que esto es incompatible, sino cómo vamos acercándonos. Entonces, mientras nosotros planteamos este diálogo de Alianza del Pacífico y Mercosur, y se hizo la primera reunión formal ahora en Buenos Aires, también trabajamos adentro de Mercosur para ver cómo los cambios que nosotros damos entre nosotros nos permiten hacer una convergencia más rápida y más positiva. Así que en ese sentido diría esta aceptación de la diversidad. Y una sola reflexión antes de contestar rápidamente la pregunta ya más precisa del CELAC. Como a veces tengo ganas de volver al país, digo cosas que cualquier día, no irme de Chile, ¿no? Si voy a juntarme con los nietos, me van a sacar corriendo por decir cosas que un diplomático no debe decir. Pero yo creo, y acá vuelvo, para como hablar de Estados Unidos, voy a hablar de un norteamericano muy inteligente que lo conocí cuando era el director de la Kennedy School of Government, allá en el año 91 lo encontré, Joseph Nye, que después fue parte del equipo de asesores del presidente Clinton. Cuando él incluyó este tema del hard power y el soft power, pero además dijo, sí, seguimos siendo la principal potencia militar del mundo, pero ya en el campo económico, una cantidad de aspectos, tenemos que aprender, y es positivo, a convivir con un balance de poderes y con una nueva situación, que no implica que deje de tener, como dijo muy bien el embajador alemán, su peso y su significado
Yo veo lo que veo hoy en la conducción de Estados Unidos es una respuesta, no justificación, pero explicación razonable a la insatisfacción, sobre todo el 2008 para acá, que mucha gente siente de que dicen que han resuelto la crisis, pero sus expectativas de futuro, en un país que siempre ofreció mucha expectativa de futuro, cada vez están más limitadas. Ahora, por otra parte, es como una reacción adolescente para un país tan importante, porque es, en lugar de encontrar su nuevo camino en una sociedad mucho más balanceada, que puede ofrecer mejores oportunidades de desarrollo global, más paz, más entendimiento, en lugar de profundizar su articulación o de hacerla de la manera más balanceada posible, es como que se retiran de este diálogo. Y esto lo quiero decir con todas las letras, me parece negativo y me parece un error, como cuando algún país pequeño, frente a las dificultades internas, hacemos lo mismo. Pero tomando las palabras del embajador de Alemania y el sentido de sus palabras, que de alguna manera yo adelantaba también con alguna reflexión, no debemos usar esta situación, que en algunos casos estamos fuertemente en posiciones muy diferenciadas respecto a eso, para seguir ahondando dificultades, sino justamente para seguir entendiendo que tenemos que seguir tendiendo puentes, porque no son las únicas diferencias que tenemos en el mundo. Y sobre esto sí, al CELAC, la pregunta sobre el CELAC, ciertamente que nos interesa el tema, lo hablaremos en su momento, yo no sé, por ahí no sé si hasta esa época sigue la presidencia pro tempore de El Salvador. Hasta enero del próximo año. Hasta enero del próximo año, correcto. Sabía que estamos, pero no me acordaba la fecha. También tenemos una cantidad de otras instituciones regionales, como la Organización de Estados Americanos, el tema de la Alianza del Pacífico, una cantidad... Y ustedes saben que el G20 no es un organismo internacional. Tiene un método que a mí me gustaría para esta UNASUR, que hoy la tenemos inactiva, porque a pesar de que hay un consenso del 90% de la población, el financiamiento de los productos brutos, como queremos el consenso, la tenemos prácticamente sin funcionar desde hace 7 meses porque no tenemos Secretaría General. Yo creo que CELAC como el G20 muestra algo muy importante, y es que más que crear más burocracia, porque tenemos muchas instituciones a las cuales apelar, funcionan como un punto de temas y de consenso, que sería bueno para UNASUR, junto con la estructura que ya tiene y la sede importante que tiene y que debe seguir teniendo, pensar en eso. Entonces, vamos a plantear este tema. Lo que yo no les puedo adelantar, porque esta es parte del trabajo y nosotros no somos los propietarios del G20, somos la presidencia pro tempore, en qué medida todos estos pueden participar a pleno en esa reunión, donde hasta ahora en general participan algunas que son más globales, pero en algunos casos no fue así. Pero lo que sí estoy seguro, que estos 3 más Chile, estos 4 países que vamos a estar trabajando en la agenda, sin lugar a duda vamos a hablar con los países, y hablar con los países va a implicar hablar también con las instituciones que representan en distintos niveles a estos países, como es el caso de la CELAC. Gracias. Una segunda ronda para redondear esta jornada. ¿Una voz? ¿Allá? Muy buenas tardes, Cristóbal de Lorenzo, profesional en formación de primer año. Le quería hacer una pregunta al embajador Schulz, que no quería perder la oportunidad de preguntarle respecto a cuáles son los desafíos que va a tener la Unión Europea, y especialmente el rol que va a ejercer Alemania como líder de esta organización ante el proceso de separación de Reino Unido de la Unión Europea, y la repercusión que pueda tener esto en otros países de la organización, considerando todos los movimientos que se están dando no europeístas en la actualidad. Gracias. Acá, por favor. Allá. Buenas tardes, mi nombre es Celina Rosa, soy miembro del Servicio Exterior de la República Argentina y estoy este año acá de intercambio en la Academia Andrés Bello. Agradecerle a todos los embajadores por sus aportes y reflexiones, y consultarle específicamente al estimado embajador argentino respecto al tema central que va a tener la cumbre del G20 en Argentina el año que viene, que usted mencionó, que va a ser el empleo y los desafíos que el empleo y la capacitación y la innovación presentan a nivel global
Y en ese sentido quería consultarle, si bien hay problemáticas que son comunes a todos los países desarrollados y en vías de desarrollo de cara a la globalización y a la era digital, América Latina, por su propia situación y estadios de desarrollo, enfrenta problemáticas específicas en materia de empleo. Entonces quería consultarle qué agenda se está conversando o consensuando entre los países de la región que estarán presentes en la cumbre del G20 para afrontar de manera específica las problemáticas del empleo y el desempleo que afronta América Latina. Gracias. Y yo me voy a permitir darle la palabra a alguien que no ha pedido la palabra. Le pido a don Sergio Vitar, desde la perspectiva y la mirada de futuro, que también nos dé un comentario antes de pasar a la... Y el futuro hay que pensarlo con mucho cuidado, por eso que prefiero pasar esta vez. Bueno, gracias. Entonces, comentarios acá. Gracias. El Brexit, afortunadamente no estoy solo hoy en este auditorio de la parte de la Unión Europea. Está la embajadora europea, están otros compañeros europeos, el embajador de Portugal, pero claro que sí, el Brexit un desafío nuevo, un desafío tremendo. Estamos en una primera fase de negociaciones con el Reino Unido. Nadie sabe ahora cuál será la fórmula del llamado divorcio con Reino Unido. En lo que se refiere al gobierno alemán, lamentamos la decisión del Brexit, pero por otro lado respetamos también una decisión democrática del pueblo británico. Sea lo que sea la fórmula, el Reino Unido seguirá siendo un socio importantísimo de la Unión Europea y de los países miembros. Seguirá siendo un país amigo con el cual tenemos muchos intereses en común en los derechos humanos, Estado de Derecho y muchas cosas más. Entonces, el objetivo es un divorcio amistoso. Hay unos puntos clave para la Unión Europea, por ejemplo, los derechos de ciudadanos viviendo en Reino Unido. Importantísimo que también en el futuro ellos gocen de los mismos derechos en Reino Unido como los británicos. Sería inaceptable para la Unión Europea de decirles, de despedirles y de decirles, bueno, ha llegado el momento para volver a tu país. Eso es un punto dificilísimo, pero también para un punto clave. Hay una posición unánime de la Unión Europea de no negociar los asuntos importantes en paralelo, sino más bien primero identificar los obstáculos, intentar ponerles una respuesta y después entrar en campos como el comercio bilateral con Reino Unido. Es un poco la fórmula británica, nothing is agreed before everything is agreed. Las cosas son como son, nos cuesta que un socio, que un país amigo
nos abandone, pero es la realidad, hay que aceptarlo y hay que tratarlo de manera civilizada que toma en cuenta los intereses legítimos de ambas partes. Embajadora, ¿está de acuerdo? Dice sí. Por favor. Tiene. Bueno, a la difícil pregunta de mi compatriota, me hace acordar cuando en la época era embajador en Estados Unidos me preguntaban cuál era el número de inflación en Argentina y yo decía, excellent question, next please, ¿no? Quedaba dos cosas, o tenía que volver de embajador o perdía credibilidad en el país que estaba, así que... ¿Por qué digo esto? Tenemos una idea nosotros de lo que pensamos y de por qué el desafío, que además no es nuevo, desde que Juan Somavía, el embajador Somavía, tuvo el coraje, pero además en sentido constructivo y diálogo, decir, señor, esto está muy bien, pero finalmente todos estos temas para que la gente viva mejor, y el tema del empleo es muy importante, está presente ahí. Nuestra percepción tiene que ver con el tema de esto que hemos denominado en esta gestión de inserción inteligente en el mundo, que significa el reconocimiento de que aislados no solamente en la región, sino que incluso la integración regional es para poder tener una mayor inserción global, pero sobre todo el reconocimiento de dos temas que de alguna manera mencioné. El primero es que tener un empleo de calidad sigue siendo un interés nacional de cada país, un interés regional. Y pongo ejemplos muy sencillos. El desbalance migratorio que teníamos en una época entre una Argentina potente en la generación de empleo y un Chile menos potente, hacía que había un desbalance hacia Argentina muy grande. Desde que Chile en estos 30 años ha hecho el cambio importante que ha hecho y nosotros hemos perdido ritmo, no solamente esto es parejo, sino que no tanta, pero viene más gente. O sea, y esto también que ocurre en otros países, no nos preocupa la movilidad de las personas, pero sí la movilidad forzada, sea por guerras o en nuestra región, por suerte, por dificultades en tener un empleo digno. Así que esto es un objetivo nacional, pero es también un objetivo global. Pero la segunda reflexión es que crear los puestos de trabajo de calidad no se puede hacer con los mismos métodos del pasado. Y me referencio a dos temas muy concretos. Un gran argentino aquí trabajando en Chile, la CEPAL, planteó todo el tema de la sustitución de importaciones. Fue una gran estrategia que países como Argentina usamos y otros países muy bien para desarrollarnos y prácticamente a principios de los 70 tener un problema estructural de empleo porque teníamos demasiado poco desempleo, o sea, casi no había ninguna flexibilidad. Hoy, con 30% de pobres, hace un año y medio, después de tener los mejores precios de commodities de nuestra historia, y que todo este esfuerzo de modernización que estamos haciendo en un año y medio nos ha llevado a tener hoy 32, 33% de pobres. Son importantes los números porque es una pérdida de libertad cuando uno niega la realidad y una pérdida de capacidad de solución. Nos está planteando que hoy nos parece que la estrategia es cómo uno se suma a las cadenas de valor para defender la calidad del puesto de trabajo en el país. Hablábamos antes de la reunión sobre el tema de la posibilidad de Argentina, Bolivia, Chile alrededor del litio, lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, lo que tiene que ver con todo el nuevo mundo, pero bueno, cómo nos hacemos parte, no con un proyecto autónomo, sino cómo nos sumamos a la cadena de valor internacional a partir de tener esto. Ahora, estas son nuestras ideas. Y cómo esto te impacta en cómo se capacita la gente. O sea, un título que uno obtiene cuando termina un nivel educativo, antes casi era para toda la vida. Ahora uno se puede volver un analfabeto funcional en 5 o 10 años por la velocidad de los cambios. ¿Cómo impacta esto en la capacitación y cómo impacta esto en el sistema educativo? Ahora, ¿cómo termina siendo la agenda? Esta es la tarea conjunta que estamos llevando adelante. Así que decirte cómo va a ser sería negar el trabajo participativo y de conjunto. Te estoy diciendo las ideas que tenemos los argentinos, que no son ni originales ni propias, que en general deben ser compartidas, pero cómo organizamos la agenda, junto con el resto de los temas que ya vienen del pasado y junto con los temas que vayan a surgir, hoy la verdad no tengo capacidad de dar
respuesta. Te podría hablar 15 minutos de mis ideas, pero no estamos aquí para eso, sino para ver qué va a ocurrir o qué va a pasar, ¿verdad? Quisiera al embajador de China plantearle a partir de una palabra que surgió recién, commodities. Esta región, América Latina, América del Sur en particular, ¿no es cierto?, ha tenido una relación muy fuerte con China comprando recursos naturales. La pregunta creciente en esta región es, ¿podemos pasar a otra etapa de relación con China, donde más allá de que sea el país que compra recursos naturales, entre justamente lo que se hablaba recién, de cadenas de valor, de nuevos factores de productividad, dado que la digitalización, la conectividad permite posibilidades futuras de producción interconectada que no tuvimos en el pasado y que quizás podrían generar nuevas oportunidades? Esto para redondear un poco las miradas del futuro también. No puede pasarlo, ¿no? Bueno, creo que también estamos en un momento de profundizar las cooperaciones entre China y la región. Que anteriormente lo principal es los comercios. Estamos trabajando también en las inversiones y en el futuro me parece muy importante es la cooperación de la ciencia tecnológica. De aumentar la productividad y así creo que cada país de América Latina tiene su propia ventaja y China podemos también cooperar en muchos temas, como el tema digital. Creo que estamos trabajando junto con Chile, proyectos, estamos en proceso de los estudios de factibilidad y creo que también es muy importante en este tema en el futuro. Y creo que con los esfuerzos de todas las partes vamos a poder progresar juntos, porque es un momento de muchos cambios de desarrollo muy acelerados. Gracias. Gracias, Si hablo un segundo por un temita nada más. Sí, sí, por que favor. me ilumina. No, porque quizás quedó incompleto no el tema de Argentina, sino acá hay un tema claro. Cuando surgió la sociedad industrial, hubo la resistencia hasta la destrucción de la máquina, pensando que esto era para vivir peor. Y realmente permitió humanizar el trabajo. Y aquí viene la importancia de cuando se pasa meramente de los ministros de finanzas, con todo mi respeto por la finanza, a los líderes políticos. Y esto es el campo institucional. Hubo un cambio institucional de reglas de juego, de limitaciones a la cantidad de horas de trabajo, de las vacaciones, una cantidad de elementos que no se pueden dar solo en un solo país, porque si no se distorsiona la competitividad del producto, no la calidad de la vida. Entonces, este foro y otros muchos foros, por eso venía bien la pregunta de por qué no dialogar con CELAC y con otras organizaciones, es muy importante porque acá tiene que haber un consenso institucional, político, global, no solamente en los temas de medio ambiente, sino en este tema, para tener, no digo reglas iguales, porque son los estadios de desarrollo distintos, pero ciertas reglas que nos permitan dominar la revolución de la sociedad, de la información y del conocimiento, a través de instituciones y del consenso político global, que está todavía muy débil y lejano, como fuimos capaces de hacerlo con la revolución industrial. Entonces me parece que en el fondo, cuando hablamos del empleo, estamos hablando de este tremendo desafío político para tener una sociedad global más justa y más equitativa y con menos manifestaciones, no porque las reprimamos, sino porque no haya motivo, ¿no? Gracias. Gracias, embajadores. Y ahora la palabra al embajador Somavía para concluir este foro. Bueno, yo creo que lo que me queda quizás más claro en el foro es cómo los G20, siendo lo que son y ha sido bien descrito, interactúa con lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, por mucho que sean todas esas estadísticas, no puede ser un mundo en sí. Y el mundo alrededor va determinando también, de alguna manera, hacia dónde va caminando el G20. Y en ese sentido quisiera hacer un comentario sobre eso, pero a partir de la pregunta de Trump, del presidente Trump. Bueno,
Y la respuesta de ustedes dos es muy obvia. Bueno, no nos vamos a sentar en los G20 a pelear con Trump. No sé si ustedes lo vieron, pero a propósito de un ataque que algunos periodistas, según Trump, algunos periodistas le han hecho en Estados Unidos, ella dijo, mire, cuidado porque cuando uno ataca a Trump, él responde con 10 ataques más fuertes. Y es efectivamente, uno observa y hay esa personalidad presente. Así que pelearse no. Y ahora mis comentarios van a ser, esta es la Academia Diplomática Andrés Bello del Ministerio de Relaciones. Voy a hacer unos comentarios que son más bien académicos y no de política o de política exterior. Quiero separar claramente las dos cosas, y sobre todo para el maestro allá que de una prensa amiga, que esto no es para la prensa, esto es para lo que conversamos aquí en la academia, y quiero hacer un análisis académico de esto. O sea, si uno observa lo que está ocurriendo, ¿qué efectos está produciendo la presidencia de Trump? Yo quisiera partir por China. China, con una estrategia extraordinariamente pensada y bien desarrollada, ha ido incrementando sistemáticamente su presencia, su fuerza, su influencia en el mundo. Pero ha sido extraordinariamente cuidadoso de no plantearse como líder y tener el espacio propio en la política que tiene que ver con sus propios intereses, pero no tratar de imponer visiones chinas. ¿Qué es lo que ocurre con lo que está pasando? De que de repente a China se le presenta el espacio de ser líder. Entonces el líder se transforma en líder de que, mire, la verdad es que tiene que continuar el libre comercio. No porque lo buscó, no porque estaba preparado, no. Resulta que un hecho concreto, que la política americana que impone Trump le abre ese espacio. Pero al abrirle ese espacio, digamos, abre un conjunto de otros espacios, porque el nuevo camino a la seda, en consecuencia, aparece como una cosa mucho más lógica, mucho más necesaria, mucho menos chino, si lo puedo decir de alguna manera. Si no existiera esto otro, si tuviera un presidente de Estados Unidos que lo único que quiere es hacer comercio con todas partes, eso sería bastante una iniciativa china. Pero en el actual contexto, resulta que aparece una iniciativa mucho más importante porque nos hace pensar en el resto del mundo que Eurasia es muy importante. Y cuando estamos hablando que tenemos que abrirnos hacia Asia, resulta que nos están diciendo aquí, sí, pero no se olviden de Eurasia. Estoy colocando estos dos ejemplos para decir cómo estas, digamos, efectos de en Europa. Efectos de una Europa, el principal es que Europa estaba preparando un enorme acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso desaparece. Bueno, pero no se quedan sentados, y aparece el acuerdo con Japón, aparece el acuerdo con Canadá y quién sabe qué otros acuerdos. O sea, el efecto que yo veo sobre Europa, además es interesante que ocurra al mismo tiempo que Brexit, es que la Europa dice, no, aquí tenemos que reforzar el ideario europeo. O sea, la noción de Europa no es la Unión Europea. Europa es más grande y más significativa que la Unión Europea, así que con Inglaterra, que salga de la Unión Europea no quiere decir que sale de Europa, así que vamos a encontrar la manera de entendernos hacia el futuro y eso se va a hacer bien. Europa no se acaba porque Inglaterra sale. Lo que sí se afecta muchísimo más es la relación atlántica con Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a ser? La relación atlántica va a terminar siendo una relación especial de Estados Unidos con Inglaterra. Sería medio absurdo desde el punto de vista de Estados Unidos. Yo creo que no. La relación atlántica se va a mantener, pero no es la misma. No va a ser la misma relación atlántica, porque los niveles de confianza y una serie de cosas que comienzan a presentarse. Así que sí, una relación atlántica, pero otra. Si lo miramos desde América Latina, sí, obviamente, igual que todos los demás, no nos vamos a pelear con Estados Unidos, pero estamos atentos a temas compartidos, porque francamente a muchos nos molesta la manera como el presidente Trump trata a México, ha tratado a México a través de todo este periodo, todo este tiempo. No nos parece digno, no nos parece aceptable. Pero México, yo creo que con toda razón nos ha dicho, tranquilo, no transformemos esto en un tema regional. Déjenos a nosotros que tenemos una larga historia, entendernos o no entendernos con Estados Unidos, déjenos a nosotros
ver de qué manera nos manejamos con NAFTA, nos manejamos con el tema de las migraciones, nos manejamos incluso con el lenguaje que se está usando con nosotros. Déjennos, y efectivamente todos nosotros hemos aceptado esa perspectiva mexicana, que es decir, ya. Pero México sabe que hay una voluntad regional de estar presente si eso eventualmente es necesario. Observamos lo que pasa en Cuba. ¿Cuánto se va a echar para atrás? Bueno, no sabemos, pero tampoco le interesa a la región que después de tanto tiempo de haber podido avanzar en la normalización de la presencia de Cuba en sus relaciones externas con Estados Unidos, eso se transformara en una vuelta atrás, y pueden haber otros temas de ese tipo. Si se mira desde la perspectiva rusa, está todo el tema que se está discutiendo en Estados Unidos. Entonces, todo esto, ¿qué implica para la relación de Rusia con Europa? Está por verse. La verdad es que está por verse, porque no tenemos idea. O sea, se le agrega una incógnita a la relación de Rusia con Estados Unidos. Porque si Rusia logra desarrollar un tipo de relación con Estados Unidos que sea distinta a la anterior, evidentemente eso tiene un impacto, digamos, en Europa. Pero si eso no ocurre, efectivamente que hay otra situación de Europa con Rusia. Entonces, estoy sencillamente, este es un juego de carambola absolutamente espectacular, es una carambola global, en que el hecho de que haya una persona que piensa así, digamos, produce todas estas distintas cosas, no me meto en el Medio Oriente y tantas otras. Pero creo que hay un tema de fondo, y como le digo, estoy haciendo un análisis puramente académico en este momento. La persona del presidente de Estados Unidos históricamente ha sido más allá de lo que uno pensara de Estados Unidos y el imperio y todo lo que se quiera en términos de descripciones sociológicas, era una persona generalmente respetada, unos más, otros menos, pero una persona generalmente respetada. Digamos, eso también está siendo afectado. O sea, es difícil respetar la institucionalidad solo, ¿ah? Pero hay también un problema que tiene que ver con la naturaleza del desempeño de esa tarea y la forma como una particular persona lo hace. Entonces hay un tema de la dignidad del cargo y lo que eso significa y la manera como los demás lo ven, a la distancia y lejano. La verdad es que las encuestas que se han hecho demuestran una baja importante de lo que piensa la gente de la función del presidente de Estados Unidos. Entonces, como dije al principio, esto lo quiero hacer en términos puramente analíticos, porque creo que nos plantea a todos grandes preguntas hacia adelante. Y efectivamente, digamos, lo único que no produce el fenómeno Trump son certidumbres. Lo que produce son una serie de preguntas en torno a las cosas que estoy diciendo y seguramente la cantidad de cosas que se me quedan fuera. Así que quería aprovechar que se había hecho la pregunta, porque creo que tiene que ver mucho con los G20, porque finalmente una cosa es no pelearse con Trump, pero si planificamos los G20 a largo plazo, lo vamos a hacer con un Estados Unidos que mete un par de párrafos para poder decir que los temas centrales que le interesan están cubiertos, o con un Estados Unidos que va a decir, no, es que los G20 siguen igualmente importantes que cuando nos reunimos por primera vez en Washington en noviembre del 2008. Big question mark. De manera de que creo que es muy pertinente porque esto inevitablemente está generando una reflexión global sobre este tema y que cada cual lo está viendo desde su perspectiva y que nosotros tenemos que verlo también como academia desde una perspectiva, digamos, analítica primero y qué sé yo, cuáles son las consecuencias de política exterior que todo esto puede traer. De manera que, perdónenme que me extendí un poquitito en este último tema, pero para agradecerle a todos ustedes la presencia. Querido embajador, muchísimas gracias. Creo que la presentación estuvo estupenda, lo que ocurrió en Hamburgo. La proyección hacia adelante me parece fascinante y efectivamente esta cosa de pensarlo en términos más latinoamericanos no puede responder también a la época nuestra del momento. China creo que fue casi premonitorio que tuviera los G20 justamente antes de que comenzaran a ocurrir estos fenómenos que estamos conversando ahora. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí, Fernando. Estupendo, como siempre, tu palabra. Gracias. Como decía Vitar, para pensar el futuro hay que hacerlo con calma.
Así que hemos tratado de tener calma aquí esta tarde para pensar entre todos cómo vemos lo que viene, porque lo único que tenemos claro es que el futuro es ineludible. Ahí está esperando que lo tratemos y avancemos con él. Muchas gracias a todos.